Por favor, los niños, enseñanza dominical, vayan nomás, de 5 a 12 años. Cumplió 12, se queda aquí. Acompáñenme en sus Biblias, por favor, en el Evangelio San Marcos. Capítulo 13, versículo 14 al 19, al 20, perdón. Evangelio San Marcos, capítulo 13, verso 14 al 20. La Sagrada Escritura dice: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Tomemos así. Bueno, bienvenida a toda la familia que nos visita en diferentes partes de Quito, de otras ciudades, y que hoy está acompañándonos en esta enseñanza y en este culto dominical. Desde ya anticipo, la próxima semana tenemos el Día de la Familia, el domingo, ¿no? Como tenemos la mala costumbre todos los años. No, es buena costumbre, malas y buenas costumbres, buenas reuniones. Entonces están invitados, por favor. El próximo domingo tenemos la reunión. Y el horario va a ser el culto a las 9:30, no va a ser a las 8:30. Entonces, de ley que algunos hermanos, justo los que normalmente vienen 9:30, de llegar capaz 8:30 ese día. Entonces, pero por favor, el culto va a ser a las 9:30, entonces desde ya anoten. ¿Sí? ¿Está bien? Anoten en sus agendas, es el culto de la familia. Vamos a celebrar una reunión en la cual nosotros no tenemos por costumbre celebrar la Navidad, ¿sí? No queriendo decir que esto sea malo, cuidado, ¿no? Son doctrinas secundarias en las cuales nosotros no vamos a discutir con otros hermanos que sí celebran en las iglesias, ¿está bien? Nosotros creemos, y la palabra Adviento, nosotros creemos en la palabra Adviento, que es bíblica, que se revela en la Biblia, que se refiere al advenimiento de nuestro Salvador. Profetizado en Isaías 9:6, en Miqueas 5, ¿no es cierto? 5:2, profetizado en el libro de Ezequiel, profetizado en el libro de Daniel. Es decir, nosotros tenemos muy claro, ¿sí? Mucha gente dice, no hay que celebrar la Navidad porque en la Biblia en ninguna parte dice que Jesús dijo que celebremos su nacimiento, pero sí dice en la Biblia en 1 Corintios 11 que celebremos su muerte y su resurrección. Es verdad, sí, pero pregunta, ¿qué de malo tiene si la iglesia se reúne y celebra un día como el nacimiento de nuestro Salvador? Yo no le veo problema, personalmente. Y con otros hermanos que tienen el conflicto en que se es rajatable, como la Biblia no está, entonces no celebramos. Entonces hay un montón de cosas que los cristianos hacemos y que en la Biblia no está. Pues ahí estaríamos complicados, ¿no es cierto? Entonces caeríamos en un legalismo riguroso que haría daño a la unidad de la iglesia. Hay muchas iglesias que celebran el día del nacimiento del Señor, la Navidad, ¿sí? Nosotros no tenemos por costumbre, porque nosotros siempre, todo el año, comúnmente andamos hablando del nacimiento de nuestro Salvador, de la muerte de nuestro Salvador. Entonces nosotros no queremos que un día sea diferente al resto del año, nada más. Es la explicación, no es nada más. No es blasfemia celebrar el nacimiento del Señor en diciembre, ni tampoco es herejía o blasfemia no celebrarlo. Pero sí tenemos la costumbre de un día de diciembre al año reunirnos toda la familia de la Iglesia del Señor con la finalidad de tener un tiempo bonito en el cual tenemos un tiempo de esparcimiento. Lógicamente va a estar como siempre invitado especial el Señor, pues por supuesto con su palabra, la predicación va a estar ahí, pero también nos vamos a servir una comidita, así que por favor, el próximo domingo acompáñanos. Si algún hermano se topan, avisen que el culto no va a ser 8:30, por esta ocasión va a ser 9:30. ¿Está bien? Mis hermanos, ¿quién invita? El Señor. Por favor, venga. Venga, por favor, venga.
Si hay algún familiar que ha llegado de Quito, tráigale, no hay problema. No hay problema. Mi mamá tenía un dicho, donde comen dos, comen tres. Donde normalmente estamos 40, 50 personas, 10 más, 20 más comemos, hermano. No hay problema. Ok, entonces tengan esa libertad en el Señor. Próximo domingo, ¿a qué horas? No hay problema. Eso, mis hermanos. Entonces, continuando la enseñanza, estamos estudiando el Evangelio de San Marcos y comenzamos hace unos 9 meses a predicar esto. Pensábamos terminar este año, parece que no. Porque el capítulo 13, como les decía, es un capítulo que tiene bastantes textos un poco oscuros, ¿sí? Y como le he dicho muchas veces, el apóstol Pedro habló acerca de estos textos oscuros y él dijo, los cuales los inconstantes y los indoctos tuercen para su propia perdición. Uno de los textos oscuros de la palabra de Dios es Marcos capítulo 13, Mateo 23, 24 y 25, ¿sí? En el cual en Mateo 25 se relatan algunas parábolas, ¿no es cierto? La de las 10 vírgenes, etcétera, etcétera, que mucha gente confunde que esas parábolas son para la iglesia. Esas parábolas no son para la iglesia. Las 10 vírgenes es una parábola que el Señor se refiere para un pueblo, ¿no es cierto? Para el pueblo de Israel. Nosotros sabemos que por la desobediencia de Israel, el Señor mismo decidió entregar la viña a alguien que no era su pueblo. La viña está siendo cuidada ¿por quién? Por la iglesia, ¿sí? Pero la Biblia dice en Romanos 9 que Dios no ha desechado a Israel. ¿Por qué? Entonces mucha gente piensa que los que defendemos la postura dispensacionalista, premilenialista, que somos idólatras de Israel y que nosotros pensamos, idolatramos a Israel y que por aquí, no, o sea, cuando los cristianos defendemos una postura, ¿sí? Como la nuestra, que es una postura, una de las muchas posturas que en la escatología bíblica se defiende, nosotros creemos que el Señor vendrá, no vendrá a pisar la tierra, sino que nosotros recibiremos en las nubes del cielo, en aquel día bienaventurado del rapto de la iglesia, ¿no es cierto? Nosotros creemos, estaremos con Él para siempre. Habrán 7 años de tribulación, la Biblia dice, Daniel lo profetiza, Apocalipsis lo dice, y que posteriormente a eso vendrá el Señor, hará el juicio contra las naciones, ¿sí? Separará el trigo de la cizaña, ¿sí? Y después vendrán los 1000 años del reinado mesiánico, el cual el Señor prometió. ¿Cuál el Señor prometió a Israel? ¿Sí? Por eso cuando en la profecía de Daniel que leímos la semana pasada dijo, y aquí el Señor ha establecido, ¿sí? 70 semanas entre su pueblo y tu nación. Hablaba de Israel, no hablaba de la iglesia. En ese tiempo la iglesia aún no se había inaugurado. Entonces, para tratar de cómo es de equiparar textos bíblicos sin analizar el contexto de la Biblia, nosotros podemos caer en confusión. Este es uno de los textos que son un poco oscuros. Uno de ellos, el cual me voy a referir más profundamente hoy, el cual es el versículo 14 al 21, es cuando el Señor Jesucristo advierte y dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, pues puesta donde no debe estar el que lee entienda, entonces los que estén en Judea y en aquí el Señor hace una advertencia y dice, el que lee entienda. Uno de los problemas cuando se estudia la Biblia es querer aislar un texto del resto. Y la Biblia no se estudia así. Recuerde que la Biblia originalmente no fue ni versiculada ni capitulada. ¿Sí? Si usted va al texto original del Nuevo Testamento, todas las cartas, ¿sí? El libro de los Hechos, las cartas, todas son como una carta. ¿Sí? Usted en una carta no le pone 1, 2, ¿no? Usted escribe una carta. Le dice, querido papá, un gusto saludarte, quiero contarte, y relata la carta y al final se despide. En el original, los escritos fueron así. ¿Sí? Entonces, con el tiempo, Dios permitió y dio permiso, por supuesto, porque lo contrario no tuviéramos esto, que nada sucede sin el permiso divino. La Biblia se capituló y la Biblia se versiculó. Eso ayuda, normalmente ayuda a entender la Biblia. Pero cuando nosotros perdemos la intención del escrito, separando un texto, ¿sí? Un verso del resto, podemos caer en incongruencias. Y si somos más rígidos
en hacerlo, podemos caer en herejías y mal entendimiento de la palabra. Por eso estamos estudiando los miércoles cómo estudiar la Biblia. Estamos dando un taller básico de exégesis bíblica hermenéutica, que son herramientas que Dios permitió para poder interpretar el texto bíblico. Este versículo, un sector de la iglesia dice que ya se cumplió en el tiempo de un hombre llamado Antíoco Epífanes. Este hombre fue un seleucida. Le voy a contar, la semana pasada ya les dije, pero para los que vinieron esta semana y no vinieron la anterior semana, tengo que hacerlo para que entren en el texto, ¿no es cierto? A partir de la caída, de la muerte de Alejandro el Grande, o Alejandro el Magnífico, Alejandro Magno, uno de los emperadores más terribles que ha existido, un hombre estratega muy inteligente, ¿sí? A partir de la muerte, el reino de Alejandro Magno, ¿sí?, griego-macedonio, se dividió en 4. Uno de ellos era el reino seleucida. De este reino seleucida, del reino del sur, de este reino salió una familia. De esta familia salió uno de los emperadores más terribles en el sentido de malos, no estratega, sino era un verdadero criminal, llamado Antíoco Epífanes, o Antíoco el Loco. Este hombre, cuando conquistó y se metió a Jerusalén, este hombre se sentó en el lugar santo, ¿sí? En el lugar santo, y en este lugar él después ofreció un sacrificio. Israel tenía por costumbre sacrificar un cordero, ¿verdad? En la fiesta de la dedicación, en la fiesta de los panes sin levadura y también en la fiesta de los sacrificios y holocaustos. Mas este individuo cogió y sacrificó un cerdo. ¿Por qué? Porque él sabía que el cerdo era un animal inmundo para el pueblo de Israel. Entonces él quiso provocar a Israel. Y dijo, ahí está, no pasa nada. Entonces, si bien esta situación, que está relatada en la historia por Flavio Josefo, y también en el libro de Macabeos, que es un libro histórico, no lo tomemos a mal, ¿sí? Fue relatado, es una sombra de lo que iba a suceder. Otro sector de la iglesia dice que fue en el tiempo del año 70 cuando un emperador llamado Vespasiano ordenó a su hijo Tito Vespasiano, que era general del ejército romano de ese tiempo, ir y matar a los judíos que se habían rebelado y se habían escondido en el templo, dentro de los atrios del templo, en el templo. Y la historia dice que este hombre entró a la ciudad y mató a los que estaban dentro del templo. Y como el templo tenía una parte alta y tenía calles estrechas, por ahí bajaba gran cantidad de sangre como ríos. Eso está en Daniel también, profetizado. Dicen que fue ahí cuando él se sentó. Vamos a la primera interpretación. No puede ser cierta, porque si eso se hubiera cumplido en el tiempo de Antíoco Epífanes, el Señor Jesucristo nunca hubiera nombrado en los evangelios, porque hubiera sido un asunto pasado. Y el Señor Jesucristo dice claramente, cuando vean, es decir, un evento no es pasado ni presente, es futuro. Por lo tanto, la primera teoría acerca de esto queda desechada, ¿sí? Es una ley de interpretación bíblica, que la misma Biblia va desechando posturas. La segunda postura, que dice que se cumplió en el año 70, debemos conocer arqueología bíblica, ¿sí? Y la teoría, es interesante la historia de los tiempos en que sucedió lo que le digo yo en el año 70. El Señor Jesucristo había profetizado y había dicho, miran ese templo, y todos, ¡wow! ¡Qué hermoso el templo! Entonces, yo les digo que no va a quedar piedra sobre piedra. Y el Señor Jesucristo relató de una manera tan precisa cómo iba a ser. El templo fue desmantelado piedra por piedra, porque era tan maravilloso, tan hermoso este templo. Era laminado con oro afuera y por dentro tenía piedra de zafiro, ¿sí? Piedra de zafiro y de otras piedras que brillaban, tal punto que parecía que había nieve perpetua. Le dio pena de ese templo magnífico. Dijo, ¿cómo voy a destruir esto? Él se dio el trabajo de desmantelar el templo y la mayoría, bueno, los muros fueron destruidos. La ciudad, como sabemos, fue destruida en su mayoría. Pero el templo se dio el trabajo, Tito Vespasiano, de desmantelar, sacar piedra por piedra y llevarse. El Señor Jesucristo dijo claramente, no quedaría piedra sobre piedra, ¿sí?
Ahora, vamos a las leyes de interpretación por eliminación. Si hubiera sido en ese tiempo, hay una razón por la cual nunca había sido en ese tiempo. Los romanos eran muy pilas. Los romanos, ellos no conquistaban por esclavitud. Si usted ve en los tiempos de Jesús, la gente hacía lo que sea. La gente se trasladaba. Es decir, claro que tenían esclavos, claro que compraban esclavos, ¿verdad? Pero nunca los sometían como esclavos. A tal punto que yo sepa, el que reinaba la zona de Judea como rey era Herodes. ¿Sí? Entonces él sabía, los romanos sabían que de esa forma era más fácil gobernar. Por eso hay una frase que dice, todos los caminos conducen. ¿Por qué? Porque ellos, donde conquistaban, hacían dos cosas: acueductos y carreteras. Los tenían contentos. Entonces no tenían por qué rebelarse. A pesar de eso hubieron personas que se rebelaron, ¿sí? Sí, entre ellos uno de los que sabemos por la escritura y la arqueología bíblica fue Barrabás. Fue un rebelde que se rebeló contra el Imperio Romano y fue suelto en aquella noche donde el Señor Jesucristo fue ya condenado para ser muerto. Entonces, no pudo haber sido en esos tiempos, porque la historia no muestra que Tito se haya sentado en el lugar santo. Entonces, en la ley de eliminación, este tiempo también llega. Si no fue en el tiempo de los seleucidas, si no fue en el tiempo de Tito Vespasiano, entonces ese tiempo, ¿por qué no ha sido desde ahí? Porque desde el año 70, Israel dejó de ser nación. Dejó de ser nación. Y de ahí volvió a ser nación, ¿en qué año? 48, listo, 1948 volvió a ser nación. Entonces imagínense, casi 2000 años que Israel dentro del mapa político quedó extraviado. Entonces tenía que ser como nación para que se cumpla esta profecía. Pregunta: si no se cumplió en el tiempo seleucida, si no se cumplió en el tiempo de Tito Vespasiano, significa que aún no se ha cumplido. Entonces, ¿por qué yo explico esto? Como les dije la semana pasada, yo esto me voy a demorar, porque temas tan importantes no se pueden pasar por encima. Ahora, cuando Jesús dice, cuando vean la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, no se refería exactamente al sacrificio de un cerdo, sino se refería a que en ese lugar donde solamente debe estar la presencia de Dios, iba a sentarse alguien que se creía Dios. ¿Sí? Antíoco se creía Dios. Si aún no se ha producido este evento histórico, profético, significa que algún día tiene que darse. Pregunta: ¿la Biblia dice la verdad o miente? La Biblia dice la completa verdad. Si ese evento aún no se ha producido, ese evento tiene que producirse y se va a producir. Ahora, la palabra de Dios le dijo a Daniel en la profecía de las 70 semanas, y la vamos a volver a leer. Por favor, acompáñenme a Daniel 9:27, tenga la bondad, sin perderse del texto. Daniel 9:27. Vamos a leer el versículo 24 primero, ¿sí? Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Pregunta: ¿la iglesia qué santa ciudad tiene aquí en la tierra? ¿Tiene alguna santa ciudad aquí en la tierra la iglesia? ¿Tiene algún lugar sagrado aquí en la tierra la iglesia? Que sepa, ¿no? Oh, no, hermanos, vamos un tour a Israel, nos vamos al Santo Sepulcro, nos vamos a... No, que yo sepa, la iglesia de Cristo, los cristianos no tenemos lugares sagrados aquí en la tierra, que yo sepa. Porque nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Los cielos. Nosotros esperamos un día la nueva Jerusalén. Esa ciudad está aquí. Aquí está la vieja Jerusalén. Entonces miren,
Dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿El pueblo de Daniel cuál es? Israel. Y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad de ellos? Jerusalén. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Muchas cosas de esas ya se han dado. ¿Cuál? Ahí está profetizado la muerte de ¿quién? De Cristo. ¿Esa muerte se cumplió? Ya se cumplió. Pero para erradicar la prevaricación completa, ¿se ha logrado eso? Aún no. ¿Qué sitio de la tierra, en qué sitio de la tierra no se comete pecado? Dígame uno. No existe. Te voy a decir, aquí en la iglesia, hermano, ¿cuántos malos pensamientos durante el culto se darían? Yo no sé. No existe. Por lo tanto, no podemos pensar que aún esté aquí en la tierra una justicia perdurable. Que yo sepa, no se ha sellado la visión y la profecía. En el cumplimiento habla. Y que yo sepa, aún no se ha ungido al Santo de los Santos. Ungir al Santo de los Santos tanto significa el lugar donde va a reinar el Rey de Israel, el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Un día, 1000 años sobre la tierra, pero también se refiere a Jesucristo mismo ungido como Rey soberano de la tierra. ¿Eso se ha dado? Él vino a los suyos y los suyos, ya. Vino Israel lo aceptó o lo rechazó. Por lo tanto, esa profecía aún no se ha cumplido, parte de ella sí. ¿No es cierto? Versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Sí? Leemos un poco más adelante, 26. Verá, versículo 25 leemos. ¿Sabes pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén? ¿Sí? Eso fue, ya se cumplió. ¿En qué tiempo? En el tiempo de Nehemías y de Esdras. ¿Sí? Ya se dio eso. Hasta el Mesías príncipe habrá 70 semanas, 490 años. Y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, el santuario, y su fin será con inundación. Eso ya se cumplió. ¿Sí? Dice Flavio Josefo que grandes cantidades de sangre como ríos bajaban desde la parte alta del templo. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Tiene que ver con Israel, no tiene que ver con la iglesia, si usted se da cuenta. El plan profético de Dios se está cumpliendo con Israel. Y por otra semana, que es la semana que queda todavía en stand-by, ¿sí? ¿Por qué? Porque justo en la 69 semana, ¿sí? Cuando murió el Señor Jesucristo, se paró el reloj profético de Dios con respecto a Israel. Por eso el Señor dijo, de la higuera, mira, ahí se paró, en ese momento se paró, murió el Señor Jesucristo, se paró el reloj profético de Dios con respecto a ¿qué? A Israel. Entonces ahí es lo que se cumple lo que Jesús dijo. Y como los cuidadores de la viña no la cuidaron la viña, el Señor les quita la viña y le da ¿a quién? A otro pueblo. ¿Cuál es ese pueblo? La iglesia. La iglesia es el pueblo celestial de Dios que está compuesto por judíos, por gentiles, por blancos, negros, todas aquellas personas que Dios rescató por medio del sacrificio de Cristo. ¿Está bien? ¿Por qué estoy yendo suave? Porque es importante entender esto. Entonces dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las dominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre sí. Este versículo 27 se refiere a la última semana de Daniel. Tiene que ver con un pueblo, no tiene que ver con la iglesia. Muchos piensan que la iglesia va a estar en la tribulación, en la gran tribulación. Recuerde, la gran tribulación tiene que ver con la gracia o con el juicio de Dios. Y nosotros ya no estamos para juicio. Dice, nosotros ya no estamos para recibir ira, sino para alcanzar ¿qué? Misericordia. ¿Sí? La iglesia va a ser levantada antes de esta última semana.
Entonces, aquí habla de un hombre. Hay un sector de la iglesia que dice que es un espíritu. O sea, al decir un espíritu es un comportamiento, dice. Y claro que el apóstol Juan dice que todo aquel que niegue que Jesús es el Cristo es anticristo, lógico, todo aquel que se oponga a la palabra de Dios y la revelación de Dios, el sacrificio de Cristo, su obra consumada, la salvación por gracia es un anticristo, es lógico pues. Por eso podemos decir que el Papa Francisco es uno de los anticristos, claro, porque se opone a la obra de gracia. Y toda enseñanza que diga que salvación más obras, ¿qué es? Es una enseñanza anticristiana. Porque la salvación no es por obras, es por gracia, hermano. La Biblia lo dice claramente. Usted y yo no hemos hecho nada para que el Señor nos salve. Nada. Jesús lo hizo todo en la cruz. Todo lo hizo Jesús en la cruz. Toda enseñanza fuera de esa verdad es una enseñanza anticristiana, por lo tanto es una enseñanza que se opone a Cristo, por lo tanto es una enseñanza anticristo. Claro, es un espíritu, es verdad. Pero aquí en la Biblia nosotros estamos viendo que se trata de un hombre. Y vamos a avanzar en eso. ¿Está bien? ¿Me acompañan, por favor, a 2 de Tesalonicenses 2? Daniel, también téngamelo ahí. ¿Sí? 2 de Tesalonicenses 2. Miren, debemos entender siempre las palabras primero antes de entender frases y antes de entender temas, siempre. Si usted y yo no entendiéramos la palabra mamá, si un niño pequeño no entendiera la palabra mamá, ¿diría mamá a todo el mundo? ¿Me van a entender? El niño, a la edad que ellos tienen, y empieza a decir mamá, ellos entienden quién es la mamá. ¿Sí me van a entender? ¿Sí? Ellos entienden. Entonces, mi hermano, en lectura comprensiva, en dialéctica comprensiva, lo primero no es entender frases, es entender palabras. ¿Se acuerdan cómo nos enseñaron a entender palabras? ¿Se acuerdan de los fonemas? No sé si ahora en didáctica se enseña. La verdad, yo no soy profesor. Pero yo me acuerdo de los fonemas, ¿se acuerdan? Ma, pa, pe, pi, todo eso. Y después sumaban los fonemas y daban palabras, ¿se acuerdan? Son principios de entendimiento. Lo mismo en gramática bíblica, que es muy importante, se debe entender primero las palabras. Entonces mucha gente dice, no hermano, discúlpenme, es un espíritu, es un comportamiento, no es un hombre. Bueno, leamos lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, claramente dice, reunión con Él. Dice, nuestra reunión con Él. ¿Qué dice 1 de Tesalonicenses 4, 13 a 17? Y con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Quién? Jesucristo. Y nosotros no precederemos a los que murieron, sino que ellos estarán primero y nosotros seremos transformados para recibir en los cielos. Clarito dice, en el rapto, hermano, Jesús no viene acá a la tierra. Nosotros somos llevados al cielo para recibirlo a Él. Entonces no podemos confundir el rapto de la iglesia con la segunda venida, no es lo mismo. La Biblia separa claramente. Los eventos. Entonces, en nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, dice, que nos dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? Jesús. Sin que antes venga, ¿qué? La apostasía. La apostasía está evidente, hermano, la de sectas, la de la teología de la prosperidad, la teología de la superfe, que quitan la mirada de nuestro Salvador y ponen solamente la mirada en cosas materiales. ¿Se dan cuenta? Usted en esas prédicas no va a escuchar hablando del pecado. Ellos no hablan del pecado.
Claudio Freyson, su discípulo amado que se llama Dante Gebel, Guillermo Maldonado, Cash Luna, toda esa gente no habla del pecado. Ellos hablan solo bendiciones aquí en la tierra. Ellos hablan de la mejor vida aquí y ahora. John Austin tiene un libro, Tu mejor vida ahora. Pregunta, si la mejor vida nuestra es aquí ahora, pues ¿para qué el cielo? ¿Para qué el cielo, pues? Que o sea, para el creyente, la mejor vida viene después. La apostasía en su máxima dimensión. Dice, la apostasía después se manifieste el hombre de pecado. Hermano, la palabra hombre ahí, ¿sí? Es la misma palabra que la Biblia muestra en el Nuevo Testamento cuando en Marcos dice el Hijo del Hombre, refiriéndose a nuestro Salvador. Es hombre físico, es hombre con naturaleza física. No es un espíritu, no es un evento gnóstico, como los gnósticos quieren decir que Jesús nunca vino en carne, vino en espíritu, que era un espíritu corporizado. Todo eso es mentira. Jesús vino en carne, como la suya, como la mía. Usted lo podía topar. Él lloraba, él se entristecía, él tenía hambre, él tenía sed, él tenía sueño. Él, como usted, como yo, tenía que ir a un baño a desocuparse. Eso no lo hacía menos santo, hermano. Pasa. Esa misma palabra hombre que está refiriéndose a nuestro Salvador está aquí, es la misma palabra cuando dice y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En pocas palabras, la revelación de Satanás hecha carne, el anticristo. Es un hombre, es un ser humano. Es un hombre que el mundo le va a dar un poder comunitario. Hermano, ¿usted cree que es coincidencia la Comunidad Económica Europea? ¿Usted cree que es coincidencia la Comunidad Africana de Naciones? ¿Usted cree que es coincidencia la OTAN, la OEA, la ONU? ¿Quiénes creen que le van a dar poder al anticristo? ¿Quién cree que va a apoyar eso? El famoso derechos humanos. ¿Qué cree? Los derechos humanos son una falacia, hermano. No se deje convencer. Lea la Biblia. Lea la Biblia, hermano. Cuando un cristiano lee la Biblia, menos cree en cucos, más cree en Cristo. Créanme. ¿Por qué cree? ¿Por qué cree que los gobiernos tratan de crear caos, muchos gobiernos? Porque, hermano, donde hay caos hay control. ¿Sí o no? Donde hay desinformación hay control. Entonces, este hombre va a tener esas características. Lo que en muchos países, por ejemplo en el caso de Hitler, muchos cristianos pensaban que Hitler era el anticristo. ¿Por qué? Por la capacidad de controlar que tuvo. Pues lógicamente, por eso no sé si había leído la historia de Hitler, hay una palabra, dicen el tercer Reich, el tercer reino. Porque ellos creían que ellos iban a traer ese tercer reino sobre el mundo. Por eso muchos pensaron que Hitler era el anticristo. ¿Hitler era un anticristo? Sí. Pero no es el hombre, no es el cuerno último que habla en Apocalipsis, que habla Daniel. No me voy a meter tan profundamente, es un tema muy profundo. Es demasiado profundo, hermano. Yo para dar este tema siquiera necesitaría unas 20 horas. No voy a meterme profundamente, pero sí quiero que entiendan lo que la Biblia dice. Jesús, el Señor, profetizó y dijo: yo que vengo no en mi nombre, sino en nombre de mi Padre, ustedes no me escuchan ni me reciben. Va a venir otro, en otro nombre, a ese recibiréis. ¿A quién cree que se refiere? Israel rechazó a Cristo porque ellos querían un Mesías guerrero, libertador. Cuando vean a este hombre, con todo el poder y la influencia que tenga, ¿a quién creen que van a coronarlo como rey? Al anticristo. Israel coronará al anticristo como rey. Está escrito: nadie os engañe en ninguna manera. Hermano, Jesús no va a venir, y aquí se refiere no al rapto, sino a la segunda venida, porque mire cómo el apóstol separa. Versículo 1 del 2 de Tesalonicenses 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, separa dos cosas. ¿Sí o no? A la venida
y a nuestra reunión con Él. Dos cosas diferentes. No las une. Os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente. Que nadie os engañe. Otra advertencia, no se dejen mover fácilmente ¿de qué? Del pensamiento bíblico, hermano. Muchos, la teoría reconstruccionista del Evangelio dice que Él vendrá cuando toda la humanidad sea cristianizada, basándose y entendiendo mal un texto que dice que el Evangelio será predicado a todas las naciones. Hermano, la Biblia dice que el Evangelio será predicado, no dice que será creído. Y el Evangelio ha sido predicado a todas las naciones. ¿Qué etnos no ha escuchado el Evangelio? Todas han escuchado. Entonces no tiene que ver que todos se conviertan a Cristo, hermano. Cada vez, hermano, verdaderos y genuinos creyentes cada vez son menos. Iglesias sanas cada vez son menos. Sitios donde se predique el Evangelio como es cada vez son menos. No son más. No son más, hermano. Jesús hasta advirtió y dijo: y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y recuerden que el Señor Jesús compara su venida con dos estaciones cumplidas: tiempos de Lot, tiempos de Noé. Pregunta, en el tiempo de Noé, ¿cuántos escucharon el mensaje del Señor? 8, hermano, el resto se perdió. En el tiempo de Lot, ¿cuántos escucharon el mensaje de los ángeles? Lot, su esposa y sus 2 hijas, el resto se perdió. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, hermano, el Señor toma esos eventos en Mateo 25 y compara los 2 eventos magnos de destrucción en la tierra y dice: y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? No, porque sean como los tiempos de Sodoma y Gomorra, como los tiempos de Lot. Ahora entiende por qué el feminismo radical, que es una aberración, que es totalmente antibíblico. Hermanos, la mujer tiene que ser femenina, no feminista, femenina. Carácter frágil, hermoso, lindo, bello. No mujeres desnudándose, enseñando los pechos y diciendo que defienden la vida y matan a las mismas mujeres cuando están en el vientre. Es una aberración el feminismo, hermano. Las aprobaciones de leyes pro aborto, pro matrimonio igualitario, que dicen eso, que es un matrimonio aberrante a la fundación bíblica del matrimonio divino, ¿no es cierto? Que es hombre y mujer. ¿Todo eso qué creen? Son tiempos de Sodoma y Gomorra, tiempos de Lot, ¿no es cierto? Entonces no podemos pensar que el mundo se va a cristianizar totalmente y ahí va a venir Cristo. Si así fuera, hermano, Cristo ya no viene nunca. Por una sencilla razón: este mundo cada vez va de mal en peor. Por eso ahora el especitismo, ponen al animal por encima del ser humano, hermano. Es verdad que los seres humanos nos cuidan a los animales que nos ha tocado. Si usted cogió una mascota, cuídela bien, trátela bien, ¿no es cierto? No la mate de hambre, no la maltrate, cuídela. Pero tampoco, hermano, es eso de tratar de salvar a los animales. Para los especicistas les doy una mala noticia. ¿Sabe quién va a destruir a todas las especies aquí en la tierra? Dios. Porque Él ha determinado eso. Entonces, mire, todas esas cosas, ¿a dónde apuntan? A formar un gobierno globalizado, totalitario, un dictador universal con permiso de los mismos seres humanos que quieren ser gobernados por Él. Entonces Él dice: se manifiesta el hombre de pecado. Esta frase, hombre de pecado, se refiere a hombre con la naturaleza de pecado. Entonces, pastor, si todos los hombres tenemos naturaleza de pecado, no, pero aquí se refiere a la naturaleza originaria del pecado. ¿Quién engendró el pecado? Satanás. Entonces habla de un hombre así como Cristo, nuestro Salvador, es la imagen del Padre, es la esencia divina del Padre en él, en un hombre. Es el perfecto Dios en un perfecto hombre. Ese es nuestro rey. Este hombre será toda la naturaleza pervertida, depravada, pecaminosa del diablo.
este va a ser el hombre de perdición, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. El anticristo va a estar y se va a sentar en el lugar santo. Hay un instituto, si usted se metió, no sé si los que yo les dije la semana pasada, que se metan en Google y pongan Instituto del Templo Jerusalén. Hay un instituto que es un grupo de rabinos y personas, tanto judíos rastafaris, judíos arkenazis, son judíos que tienen mucha plata, ¿sí? Son parte de los Illuminati. Estos hombres tienen, no me acuerdo la cantidad exacta para no mentir, de millones de dólares, listos para reconstruir el templo. Entonces este templo no es el templo de Dios, hermano, tampoco es el templo del milenio, ese templo es el templo del anticristo. Entonces este hombre se va a sentar ahí. Versículo 5 dice: ¿no os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. ¿Qué le detiene a la manifestación del anticristo? La iglesia, porque la iglesia tiene el Espíritu Santo. Eso lo detiene. ¿Por qué? Porque no va a manifestarse antes que el último de los escogidos de Dios sea salvo. El momento en que el último de los escogidos de Dios sea salvo, la resurrección y el rapto de la iglesia. En un abrir se tocará la trompeta de la resurrección de los justos hasta ahí. Entonces la Biblia dice claramente, y lo dice de una manera tan tácita, que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Entonces no puede ser Antíoco Epifanio, no puede ser Tito Vespasiano, es un futuro hombre que posiblemente ya está vivo, no sabemos dónde esté ni quién sea, y posiblemente ni siquiera la mayoría sepamos quién es, pero claramente dice, a su debido tiempo se va a manifestar, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que a quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de medio. Hermano, este mundo no es lo suficiente depravado que va a ser en el tiempo de la tribulación. ¿Sabe por qué? Porque aún está el Espíritu Santo controlando eso, hermano, el día que el Señor... O sea, el Espíritu Santo es omnipresente, se refiere a la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, el día, en esos 7 años, hermano, esos 7 años la humanidad va a ser... Por eso, hermano, por eso los que se van a salvar en ese tiempo ya no son gentiles, son el remanente israelita que el Señor ha determinado que se salve para ese tiempo. Entonces mucha gente dice: en la tribulación, ay, aunque sea, si me de salvar. No, si la persona no se salvó antes de la tribulación, no reconoció que solo en Cristo hay salvación, hermano, ellos van a adorar al anticristo. Los que se quedan, hermano, yo le digo con seguridad, que la Biblia lo dice así, ellos van a adorar al anticristo, ellos le van a servir al anticristo, ellos le van a seguir al anticristo. Y el que se quedó no es que tiene otra, porque mucha gente piensa que en la gran tribulación va a haber salvación para los gentiles. No, porque sería como el purgatorio cristiano. No es así, hermano. La iglesia, el Señor levanta su iglesia y se acabó todo, hermano. Y se acabó todo. Y aquí lo dice, pero ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, lo frena, hasta que él a su vez se ha quitado en medio. Es quitado el Espíritu Santo en la iglesia, hermano, y la peor maldad de todos los tiempos se desborda en este mundo. La maldad se desborda a su máximo nivel. Si usted y yo nos asustamos de la maldad que hay ahora, hermano, y ahí dice el versículo 8, recién ahí, es clave. Y entonces se manifestará aquel inicuo. El cristiano que quiera ver al anticristo, Dios mío, es loco. Yo, hermano, yo no espero el anticristo. Yo sé que me voy con mi Señor, hermano. El día en que Él determine, yo me voy con Él, hermano. Y usted como creyente debe estar confiado totalmente en eso.
Porque la persona que estuvo sentada en una iglesia, que asistía a una iglesia, que leía la Biblia y se quedó después del rapto, nunca fue hijo de Dios. Es todo. Y eso yo debo desde el púlpito decirlo clarito. Esa persona nunca fue hijo de Dios, nunca nació de nuevo. Nunca. Jamás. Él seguro va a ser un adorador de Satanás, un adorador del anticristo. Él va a ser seguro eso. Y dice en versículo 8, entonces recién, ¿sí?, se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahí el Señor mismo separa el rapto de la segunda venida, pues. Él separa, no es lo mismo. No es lo mismo. Para la gloria de Dios, la iglesia es levantada, tribunal de Cristo. Claro, va a ser un día triste el tribunal de Cristo. ¿Por qué no va a ser totalmente un día de gozo del cristiano? ¿Por qué? Porque va a perder un montón de coronas. Porque pudo haber hecho cosas para el Señor y estuvo dedicado a otras cosas. Estuvo dedicado a todo menos a Él, a servirle, a predicar el Evangelio, a hacer conocer el mensaje de Cristo. Perdió tiempo no siendo un buen esposo, amando, cuidando a su esposa, protegiéndola, tratándola bien, como vaso frágil, no siendo una buena esposa, sujeta a su esposo, obediente, no siendo un buen hijo, sujeto a su padre, no siendo un buen pastor, no siendo un buen cristiano. Perderemos recompensas. No es como la gente piensa que el tribunal de Cristo será de gozo. No, porque es un tribunal público. Y ahí tendremos mucha vergüenza. Recibiremos recompensas. De ahí sí las bodas del Cordero es diferente. ¿Sí? Es diferente eso. En otro tiempo hemos de hablar acerca de eso. Entonces, versículo 9 dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Esta palabra advenimiento, mucha gente, ahí está. Dice en la Biblia, pastor, usted habla de adviento. ¿Dónde está la Biblia? Ahí está. Hay un adviento del Hijo de Dios, del glorioso Rey y Señor Jesucristo, pero también hay un adviento del Hijo de Satanás. ¿Sabe por qué? Porque Satanás por naturaleza no es creador. ¿Él es qué? Imitador. Él no crea nada, hermano, pero para imitar es bueno. Por eso imita religiones, imita iglesias. Entonces hay gente que va a imitaciones de iglesias de Cristo. No son iglesias de Cristo, hermano. Y el Señor en Apocalipsis dice, son asambleas, son sinagogas, ¿de quién? ¿Dice o no dice Jesús en Apocalipsis? Así les llaman, pues. Si Él les llama, dice, porque tiene razón, ¿no? Jesús les dice, pues, hermano. Yo no lo estoy diciendo. Hermano, yo hasta ahora nunca he dado una prédica diciendo ni serpientes blancas, ni sepulcros blanqueados, ni víboras por aquí. Porque yo no he dicho, hermano, no lo voy a decir. Porque quien dijo ahí son personas con autoridad de Dios. Pero el Señor Jesús en Apocalipsis está hablando de muchas pseudo iglesias, les llama sinagogas del diablo. ¿Por qué? Porque el centro de la predicación en una iglesia debe ser Cristo, hermano. No puede ser las añadiduras, no puede ser, hermano, el dinero, la fama, la fortuna, que por aquí, por acá. No, es Cristo, hermano, es Él. Así como el advenimiento, y se profetizó el advenimiento de nuestro Rey y Señor, y vino, y murió, y dio su vida por nosotros. Y ni la muerte, ni el Hades, ni Satanás, ni el pecado, ni la naturaleza humana lo pudieron sostener en esa tumba, sino resucitó y está sentado a la derecha para ser el intercesor de nuestras vidas. Tristemente, asimismo, hay un advenimiento del hijo de Satanás, del hombre de pecado, del anticristo. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Hermano, la gente en las iglesias, ¿qué más busca honestamente? En la universidad de las iglesias, genéricamente hablando, ¿qué más busca? ¿Busca a Cristo o busca las cosas que Cristo le puede dar? Seamos honestos, hermano. Dice que muchos cristianos están aceptando lo que Cristo rechazó de Satanás.
Mateo 4, ¿se acuerdan? Cristo rechazó. Y hay muchos pastores, muchos cristianos están aceptando lo que el Señor rechazó. Fama, fortuna y todo eso. Hermano, el Evangelio no es para hacernos ricos. Un pastor que quiere enriquecerse con el Evangelio no sirve a Dios. Alguien que le sirva a Dios por plata le va a servir al diablo por mayor plata y punto, eso es todo. El Evangelio no es para hacernos famosos. Gloria a Dios, que nos odien por predicar la verdad, hermano. Y hablen mal de nosotros por decir las cosas como son. Gloria a Dios por eso. Un siervo de Dios no quiere ni fama ni fortuna. Yo le he dicho esto, si un pastor quiere tener plata, que trabaje, hermano. Que vaya y trabaje. Que no trasquiva las ovejas. Es algo despreciable eso. Cuyo advenimiento es por obras satánicas con gran poder, señales y prodigios mentirosos, hermano. Pues a mí no me sorprenden las sanidades, a mí no, hermano. Mi Dios sana cuando quiere. Mi Dios provee cuando quiere. Él enriquece al que quiere, empobrece al que quiere. ¿Sí o no? Él es mi Dios. Él es soberano. Yo no tengo que decirle nada a Él, ni darle ningún consejo. Peor ordenarle, Señor, sándale, sacarse la chaqueta y la unción repartir. Eso no puedo. Es una falta de respeto al Dios de los cielos, hermano. ¿Qué pasa? ¿No es cierto? Hermano, si Él quiere sanar, que sana al que quiere. Si Él quiere prosperar, que prospere. El que Él quiere, Él es Dios, hermano. Él a mí no me pide consejo. Y peor, en un culto voy a tomarme el atrevimiento de decir, hermanos, todos los que están enfermos pasen, que vamos a orar y el Señor los va a sanar. Pregunta, ¿yo sé que los va a sanar? ¿De dónde? No es así, hermano. Entonces, como la gente, Satanás sabe que a la gente que no está afincada en el Evangelio le gusta eso, les propone eso, y de acuerdo a la Biblia, les da eso. Porque este hombre va a hacer señales. Va a hacer señales como las de Elías. En Apocalipsis dice que hasta hará descender fuego. No es cuestión de que va a hacer juegos pirotécnicos o por ahí artes, efectos especiales. No, va a ser literalmente, hermano. La gente le va a seguir. Jesús dijo, y Él no se equivoca. Yo vine en el nombre de mi Padre, no vine en mi propio nombre y a mí no me recibieron, pero a Él saben que ustedes le van a recibir. Se refería a la nación de Israel, principalmente. Inicuo cuyo advenimiento es por obras satánicas con gran poder, señales, prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad, pero claramente para los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuál es el amor de la verdad? Jesucristo, hermano. La palabra. Hermano, este día debe ser un día de agradecimiento a Dios en su corazón. Porque Él lo escogió. Porque lo tomó en cuenta. No para ira, sino para alcanzar misericordia. En su corazón debe haber agradecimiento, mi hermano. Darle gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Porque Él pudo haber tomado en cuenta a otros mejores que nosotros. Y hay gente moralmente mejor que nosotros. Pero nos tomó a nosotros en cuenta. Nos salvó. Nos limpió. Nos lavó. Nos dio un nombre propio. Nos introdujo en el cielo por medio de la obra perfecta, pura y santa de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Se ama, mis hermanos? Porque ellos, en cambio, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y a consecuencia de eso, Dios les envía un poder engañoso para que crean en Él. ¿Quién envía ese poder engañoso? A la larga, ¿quién envía el anticristo? ¿Quién es? Es Dios. Para todos aquellos que nos rechazan. Recuerden que no se mueve nada sin la soberanía de Dios. Dios es soberano. Y entender que Dios es soberano es entender que todo el control del universo
está bajo su tutela y cuidado. ¿Sí? Satanás existe porque Dios le dio permiso. ¿Sí? Claro, Dios permitió, hermano. Porque si Dios no permitía, ni siquiera lo creaba cuando era ángel, cuando era Lucifer. Porque Lucifer no es el diablo, cuidado. Lucifer es ángel de luz. ¿Sí? Lucifer no es el diablo, Satanás es el diablo. Entonces, ¿se da cuenta, hermano? Por eso, vean, cuando yo entiendo la soberanía de Dios y el plan de Dios, ¿sabe qué hay en mi alma? Tranquilidad. Porque sé que no me dejará perder. Confianza, tranquilidad, paciencia. Aprender a esperar, aprender a confiar. Porque el Dios de la Biblia es el Dios que rige los tiempos. No es que el yin yang, lo bueno y lo malo, que a veces gana el diablo, que a veces gana Dios. No, hermano, Dios le hace creer al diablo que a veces gana él. Pero el Dios de la Biblia es el Rey soberano de todo el universo, hermano. Es al Rey y al Dios al que adoramos. A ese Dios todopoderoso adoramos. No a un Dios que tiene plan B, plan C, que le salió mal esto. Entonces el hombre pecó, entonces la cruz del Calvario. Satanás, entonces esto. No. Es un Dios que determina un plan de redención antes de que el diablo existiera, hermano. Así es el Dios bíblico, así es el Dios de la Biblia, hermano. Por eso claramente dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Le doy un versículo hermoso para su vida y para mi vida. ¿Quiere una promesa de la Biblia? Leamos la Biblia. Yo no voy a, hermanos, y el Señor me dice que le diga, no, vamos a leer lo que está escrito. Aquí está escrito esa promesa. Versículo 3. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Nadie dice amén. Entonces, hermano, yo pensé que iba a hablar de plata, pastor. Sí, no, hermano. ¿Se da cuenta lo que dice? Que nosotros estamos seguros y escondidos en Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Nadie, hermano. Nadie. Esa es la esperanza real del creyente. No pida una vida sin sufrimientos, ni pruebas, ni contradicciones. No pida. Eso es antibíblico. Señor, lo único que te pido es que me des amor, salud y dinero. Y que mi mamita viva siempre, y que mi papito viva para siempre, y que no nos enfermemos, y que tengamos salud. No pida eso porque no es bíblico, hermano. Porque el pan nuestro de cada día también a veces son pruebas y tribulaciones, hermano. No sabéis, dice el libro de los Hechos, que con muchas pruebas y tribulaciones entrarán en el reino de Dios. No está diciendo que por sufrir voy a entrar al cielo. Lo que está diciendo es que en nuestra caminar creyente siempre habrán pruebas, siempre habrán dificultades. Pero lo que Él prometió siempre estará con nosotros. Amén. Eso es diferente. Y cada circunstancia, sea buena o mala en nuestra vida, tienen un fundamento eterno y un propósito perfecto: formar a Cristo en nuestros corazones, hacernos como nuestro Señor y Salvador. Entonces, hermanos, regresemos para ir terminando a Marcos capítulo 13. Como le dije, hoy es una especie de compendio bíblico acerca del anticristo.